Hola amigos y bienvenidos a De Plástico No Somos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es también una gran amiga. Se trata de Anabel Posé Espinosa. Anabel en la actualidad vive en Holanda. Ella es, entre otras cosas, y después nos podrá ella ir contando un poco de las carreras que tiene, porque ha estudiado mucho, aparte de ser políglota. Anabel actualmente es técnica de uñas. Hola Anabel, ¿cómo estás? Hola, bien, chévere. Qué bueno Anabel. Pues sé que naciste en Valencia, creciste y estudiaste en la ciudad de Valencia, Valencia, Venezuela, para los Valencia, oyentes. Venezuela. Ujú. Estado Carabobo. Estado Carabobo, así es. Y en tu adolescencia, bueno, estudiaste inglés. Cuando estabas estudiando bachillerato, bachillerato es el high school en Estados Unidos. Además, siempre te gustaron mucho los idiomas y eso era lo que tú en un Sí, principio querías estudiar. ¿Qué pasó? sí. ¿Qué pasó cuando tú le dijiste a tu familia, bueno, yo tengo que irme a Caracas, yo quiero estudiar idiomas? Sí, mi interés y cariño a la lengua inglesa, del inglés, empieza, mi mamá trabajaba en una empresa bueno, como secretaria ejecutiva, junto con su jefe, ¿no? Que era un señor que venía de Panamá, con descendencia de familia china. Pero en Panamá en ese tiempo, en los años finales 60, 70, comienzos 70, hablaba mucho inglés. Y ¿Cierto? entonces él emigra con su familia a Venezuela por trabajo y entonces mi mamá era muy joven, me tuvo muy joven, 18 añitos tenía. Mira. Y yo creo que yo tenía 2 añitos cuando ella comenzó a trabajar con él. Y esa familia siempre, bueno, hablaba en inglés. Entonces yo de vez en cuando fue, digamos, ese tipo de relación de jefe, pero parecía como un padre, una figura como un padre para mi mamá. Y ya, pero a mi mamá no le gustaba el inglés. Ella no tenía nada con los idiomas, pero claro, tenía que escribir, tipear sus cartas en inglés y, bueno, y yo sí. Todo comienza cuando tenía como 12 añitos y yo iba a la casa de esa familia y hablaban solo inglés. Al entrar a la puerta era inglés. Yo, ¿qué hablan esta gente? Y Wow. empezó así mi cariño y ahí me metí mi curso, aparte de mi escuela, porque en el bachillerato uno aprende inglés, no, uno no aprende inglés, uno recibe inglés, Sí, pero no lo aprenden a hablar, o sea. es cierto. eh, y entonces, afuera de mi tiempo libre, el inglés, y claro, ya ando, claro, una joven, una esponja, yo empecé a hablar con ellos y increíble, wow, ¿cómo estás hablando? Qué Y bien. así fue, y Oh, mi cariño. Luego me recuerdo, mi primera ilusión era que yo quería ir, yo tendría como 14, 15 años, quería ir a Inglaterra, un intercambio, y mi mamá dijo, no, usted no va, es muy joven y sí, oh. lamentablemente no tenía esa mentalidad tan abierta y yo ya veía, mi mamá siempre decía, tu hija, tú te vas de Venezuela, es una cosa que tienes tú con el extranjero. Ah, Y bueno, luego yo empieza pienso también ese cuidado, pues fuiste hija única y única, entonces la eso, eh, sobreprotección, un poco de sobreprotección, sí, 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 sí. porque Y la miedo, carrera ¿no? A dejarme ir y ahora ya de adulta y siendo también madre me doy cuenta de lo que es. Antes lo tomaba mal, ¿eh? claro, Yo estaba muy brava con mis padres, primero, antes, pero luego entendí, uno va entendiendo. Y luego comencé a estudiar francés en la Alianza Francesa, estuve como 3 meses, luego paré porque contemporáneamente hacía inglés y me estaba como confundiendo con las dos lenguas. ok. En eso paré francés, pero dije, bueno, algún tiempo seguiré. Eh, Luego empezó mi curiosidad con el italiano. Claro, ya inglés ya lo hablaba y bien. Claro. Y estudié italiano también. Y Eh, estabas simultáneamente, dabas clases también en la sí, yo casa de... tenía 16 años que estudiaba inglés todavía, ¿no? Porque siempre era el básico, el medio, el avanzado, el más avanzado. Yo siempre fui la menor del grupo. Es más, no aceptaban menores de 15, pero a mí me aceptaron. Yo siempre, bueno, para una mujer venezolana, yo mido unos 74 y sí, alta.
en Sí. comparación al resto, era alta. Yo creo que ahora ya no, porque hay mujeres venezolanas bien altas. Pero sí, todas mis amiguitas eran más pequeñas. Yo siempre en la escalera del salón. Entonces, eh, me aceptaron y qué bueno, siempre se me abrieron las puertas de esa edad. No, Qué no lo veía en bueno. ese Y tiempo, cuántos pero idiomas hablas en total ya? bueno, ok, bueno, el inglés comencé de joven, luego el francés, que pero fue a medias, no lo aprendí muy bien, luego el italiano, sí, fueron 3 años en el Club Ítalo de Valencia, en Sí, el Trigal, y luego se mudaron a la iglesia de San Antonio. correcto, cierto, se Yo mudaron. vivía en Prevo, entonces iba ahí y me dieron mi diploma, mi certificado de la embajada italiana. Qué Muy bien. bonito, qué bonito. Y por mis amistades, que en Venezuela hay muchas inmigrantes de Italia, Portugal, entonces ya, ¿Hablas portugués también? mi portugués comienza tarde, más después. Y cuando, porque, y nos estamos Cuando, saltando un montón de cosas, sé que viviste en Brasil también. por eso, sí, pero imagínate que cuando en mi tiempo de primaria, yo estudié en una escuela pública, que todavía se podía en Venezuela, aunque después cambió todo, ¿no? Había muchas huelgas de profesores. Pero en mi primaria, y mi mejor amiguita era hija de dos portugueses, su mamá y su papá. Y como mi papá y mamá siempre han trabajado muchísimo, trabajaron mucho, siempre yo me quedaba en la mañana, porque yo estudiaba en la tarde en la casa de ella. Y ahí empezó también mi cariño al portugués. Y ella me enseñó una oracioncita que nunca la olvidé. Y la digo hasta el día de hoy y digo, qué cómico. A Me ver, ¿cuál enseñó a es? decir, recordação da minha primeira comunhão. Y entonces yo no sé si era bien o no, pero eso quiere decir recuerdo de mi primera comunión. A mí me Ah, encantaba decir eso. Yo hablo portugués y después que, porque el portugués, yo siempre he hecho broma a mis amistades brasileñas, digo, es que el portugués es el español mal hablado. ay, Ellos dicen no. que es el español mal hablado, o el portugués mal hablado, ¿eh? Es bien cómico. Ah, Y por más que parezcan las palabras, no significan siempre lo mismo. Hay que tener cuidado con eso. correcto, exactamente. Esa es una cosa Sí, muy importante en los idiomas, porque a veces pensamos que estamos diciendo una cosa maravillosa, algo muy bonito, y resulta que no, que el significado puede ser un hasta ejemplo opuesto. sencillo, exquisito, es para nosotros es una exquisitez. En Es muy portugués y positivo. Brasil, porque no sé si en Portugal hay también diferencias, es asqueroso. Ah, mira, Que no sabe bien. Y entonces imagínate, cuando digo exquisito me da risa y digo, ay, Dios mío, o sea, en esta portugués. comida está exquisita. Entonces crees que está horrible. Sí, Ahora decir, esta pues, chica sí, aprendió vivir idiomas, en pero más otros, nada. vivir en otros países, eso da el idioma. Muchos malentendidos, pero cómicos, hay que aclarar. Y eso es Y, parte también, pues, la idiosincrasia de cada país. Tenemos sí, que sí, tomar en cuenta las costumbres y luego entraremos en esos detalles, sí, porque no es sí, solamente el idioma. Después llegas y aprendes los modismos y luego las costumbres que influyen sí, muchísimo también en el idioma. La forma en que se diga una palabra puede ser que la palabra tenga una connotación diferente. Esa es la belleza de los idiomas, del lenguaje. sí, Bueno, sí. ya sabemos entonces que a los 16 tú ya estabas allí muy profesional Sí, dando sí, clases. le daba clases a niños, no fueron muchos, amigos de la familia que los niños raspaban inglés. Ay, Raspaban, Anabel, quiere decir que ellos no ah, habían pasado la materia, no no, sí, necesitaban sacaban estar. 0,5, 0,6, el mínimo Interesante. eran 10, Sí, porque los puntos en Venezuela eran hasta 20. sí. Y mire, la satisfacción más grande era ver que el niño de repente sacaba un 15, o sea, que de 0,5 a 15 o 12. Eso da Y eso, satisfacción. sí, y eso también vino mi inquietud, porque cuando yo termino en mi escuela primaria, que voy a ir al bachillerato, yo quería ir de verdad con mis amiguitas al Liceo Carabobo, pero mi mamá insistió que no, que yo iba a ir a otro liceo que estaban abriendo por Prevo, que nunca abrió a la final a tiempo, ya pasaban 2 meses y yo no empezaba el primer año. Mira, a mí me rasparon que no pasé materia como 4. Y el inglés, 0,5 otra vez.
No, 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 Y imagínate. mi vecina que todavía de mis padres y todavía vive ella ahí, me dio clases. Y ahí también, ¿ves? Claro, Contemporáneamente el curso, ella dándome clases, porque yo tenía que pasar el segundo semestre con buena nota. Y claro. lo aumenté como a 15. Entonces eso fue, claro, haber perdido 2 meses de clase y entrar así y en una escuela privada, que en Venezuela, como tú sabes, tenemos escuelas públicas. Sí, Lamentablemente, en ese tiempo quizás era buena educación, lo que pasa es que en las públicas había muchas huelgas. Y mi mamá tenía inquietud y baja a una escuela privada. Entonces siempre trabajaron duro para levantarme a mí también a lo que ellos me claro, hicieron. claro, Y claro. junto con mi abuelita, que ya mi mamá falleció, mi abuelita falleció y Sí, mi papá vive todavía. las recuerdo Sí, a ambas con cariño, sí. Sí sí, sí. recuerdo pues toda esa época es verdad, de los cambios que hubo en lo que era Sí, educación pública y después, ya, lamentablemente pues sí, hubo muchos problemas en ese sentido. Bueno, ya cuando te gradúas de bachiller, cuando te gradúas, tú ya. tienes decidido ir Ay, a sí. estudiar idiomas Pero y no te dejaron. no me dejaron. Muy bien. ¿Sabes qué me gustaba? Bioanálisis. Fíjate Yo qué decía bonito. bioanálisis, sí, pero Hay muchas, no. sí, hay muchas carreras muy interesantes, pero con lo de los Sí, idiomas es verdad, en esa época te tenías que ir a Caracas y estudiar pues tus idiomas mi allá. mamá Entonces, mis padres no me dejaron. No, no, no. Eso y fue para mí fuerte. Yo quería estudiar claro, idiomas, traducir, de todo eso. Pero no. entraste a un Entonces, tecnológico después, entras a entré en estudiar, querías tecnológico en publicidad, Valencia aquí. Ah, querías estudiar publicidad y mercadeo y no, sí, no había eso. cupo. No había cupo. Entonces, ahí, mira, eso parecía verdad, eso fue como un supermercado. Ah, no hay eso, ah, bueno, dame esto. Y turismo no hay cupo. Y yo, bueno, me tomé el turismo, pero así, ¿no? Y yo, ¿qué es esto? Y yo, turismo, ahí no voy a ver matemáticas, me deshago de las matemáticas. Pues no, la matemática estaba de primerita. Pero ya, yo yéndole a la matemática, pero no, uno no tiene que huir de la matemática, porque eso está en todo. Está en todas partes, así es. Economía. Números, Y sí, estudié turismo. Normalmente, sí, no es universidad a nivel de universidad, sino tecnológico. sí. 3 años, pero yo lo hice en 2 años y medio. Lo hice Wow. un poco más rápido. Y claro, estaba joven, sí, 16, luego sí, que terminé, 17, como casi 18. Ahí viajé, hice las pasantías en Margarita, Y para el que no sabe, la isla de Margarita es una isla, es como un paraíso, una isla preciosa, muy sí. bonita. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo pasantías en Eso Margarita? fueron 2 meses. Ah, 2 meses estuve por allá y bueno, la época de turismo es muy chévere, pero claro. cuando el turismo no está, es aburrido. Sí, sí. Y yo, no, pero la isla es muy linda, sí, no, yo Es extraño verdad, mucho bueno, es eso. como toda zona turística, tiene sus Sí, temporadas, ¿no? Lo que llaman la temporada temporada, alta, que sí. obviamente allí vas a estar bien ocupada y después ya llega temporada baja, donde, Exacto. Y entonces mi conclusión había sido que yo he dicho, ok, estudié técnico, entonces voy a ir a la Universidad de Oriente, la UDO, y para ver, yo creía que me iban a hacer como un reconocimiento de esas materias y que entonces yo iba a estudiar quizás 2 años sí. más, pero resulta que no, porque ese instituto no tenía acuerdos con esa universidad y resulta que lo que yo pensaba, eso no era así. Oh, Total de que, porque por eso hay que informarse siempre bien. cierto. eh, y nada, dije, bueno, entonces yo no voy a estudiar 5 años turismo, yo voy a hacer otra cosa. Y bueno, y estaba comercio exterior, Ajá. que es International Trade, eso era interesante. Yo dije, voy a estudiar eso. Y, antes, discúlpame, me adelanté un poco también. Es que nosotras vamos así. Hubo un momento en el turismo, en el cuarto semestre, que yo quería parar. Y hubo un profesor que me dijo, fíjate, mis padres me lo dijeron, pero por supuesto, como lo son los padres, uno no, 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 Uno es terco de jovencito. terco. Y ese profesor me hablaba muy claro a todos los estudiantes y dijo, no pares, Anabel, te quedan solo 2 semestres. Ah, wow. Y si tú paras,
vas a tener toda tu vida incompleta. Va a empezar el vicio de no terminar las cosas que comienzas. Oh, qué buen consejo. Y Wow, eso siempre se me quedó. Puede haber muchas cosas que a mí no me gusten, pero yo lo termino. wow, Así dure todo el tiempo que dure, pero de verdad, porque sí, hay que hacerlo. es Y cierto. así lo hice y bueno, comencé comercio exterior. Y eso también me llevó 2 años, porque igual me dieron reválida de algunas materias. Ah, claro, Es te iba a más, ni comentar. la tesis la tuve que hacer, la tesis. Fíjate, qué increíble. Y Ya, en el interín, ¿cuándo fue que tú empiezas? Porque sé que empezaste a trabajar en algunas compañías internacionales. sí, Recuerdo que sí, trabajaste en American Airlines. ¿Cuándo fue eso? sí. ¿Fue después de terminar el comercio internacional? Yo terminé el comercio exterior y Posterior. luego, a ver, espera, déjame ubicarme. Mi primer trabajo fue en Pirelli de Venezuela. Oh, wow. Y eso es para el comercio exterior. Y me acuerdo que yo comencé como un asistente, como 2, 3 meses asistente, y la verdad que al principio no es agradable porque yo lo que hacía era sacar copias. Y Sí, yo, y esto es lo que yo hago, sacar copias. Sí, vale, de verdad que... es Y fuerte. sí, y el señor que estaba en el departamento de compras era como mi tutor o como mi jefe, ¿verdad? Sí, entonces él me empezó a dar información, información, y lo que me entero es que como al cuarto mes ese señor lo despidieron y me Oh, pasan a mí en esa posición en la cual yo no estaba preparada, wow. pero lo hice y un poco así, tú sabes, wow, que hasta una vez mi jefe me dijo, mira, Anabel, olvídate de tu vida social porque el trabajo es lo que importa. Wow, eso a mí me pegó mucho. Yo lo que trabajé 1 año nada más, Sí. yo siento que me quemaron Ah. tan joven de querer que yo diera más de la talla y no sé, no estaba preparada. No todos También estamos preparados. es importante cuando hay una cierta posición, pues, que se instruya, porque si a ti Sí, te tienen de asistente y básicamente lo que están haciendo estás haciendo cosas muy básicas en la oficina y sí, sacabas copias o hacías mucho lo básico, sí, ¿cómo puedes tú ocupar la posición de verdad sí, haciendo lo que tienes que hacer si nadie te ha dicho sí, cómo? sí. Esto es difícil, Y pero sabes que son experiencias y eso es no, parte no, de de verdad, reinventar. claro, en ese momento no lo veía así, pero sí, de verdad que fue una buena escuela. Em, Ahí mi italiano era una empresa con relaciones en Italia, también en Brasil, entonces ahí ya estaba presente los idiomas y el inglés, por supuesto, siempre. Y de allí pasé como, hice un trabajo por 3 meses, eso fue cuando en Venezuela entró que había que pedir las divisas y esa empresa Oh, necesitaba. hubo una transición, sí, de tantas. Sí, y yo estuve y viajaba a Caracas bastante. Y ahí ya empezaba yo a notar también políticamente lo difícil que era la situación. Este, luego ahí comencé más tarde en American Airlines. Ah, En tierra, no como Aeromoza, las personas exacto. siempre, Aeromoza, no, vendiendo tickets en el teléfono. Sí, sí, la oficina de América, yo me acuerdo, yo llegué ahí. Sí, la Avenida Muy, Bolívar. muy bonito Sí, ambiente de trabajo. sí, Las cosas que recuerdo eran muy positivas y eso te da la sí. oportunidad a ti también de ir a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, 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 sobre todo en Estados Unidos y Canadá, en sí no fue así de trabajo, pero sí, a ver, claro, América estaba en todas partes. Lo que sí recuerdo es que exigen, ¿verdad? Que estuve un mes en Texas, que te mandan ahí al centro de American Airlines, espectacular. Y ahí te das cuenta, ahí entra mi inquietud, porque mis colegas americanos o de toda Sudamérica, habían personas ahí, muchachas jóvenes. Eso fue el año, no recuerdo el año exactamente, pero fue el año cuando entra el aeropuerto de Maracaibo, que entonces American Oh, iba a wow. empezar a llegar a Maracaibo, pero yo estaba en Valencia, y había también aeropuerto en Valencia. Sí, sí. Y fue muy divertido, aprendí muchísimo, pero ahí se me abrieron los ojos porque me preguntaron, ¿cuánto ganas tú en Venezuela? La verdad que sí, bien triste.
porque no era una cantidad significativa. Eh, Y los americanos, ¿qué? ¿Qué? Y ahí entró mi inquietud, pero esta diferencia es muy grande. ¿Cómo es posible? Quisiste empezar a explorar Sí, sí, todas esas oportunidades que estaban allí. Y bueno, qué sí, mejor manera con ellos, pues era una buena época y era un buen sí, momento también. Habrían muchos aeropuertos en Venezuela, es cierto. sí, yo ahí, mira, yo no sé, no recuerdo, yo si fue un año, 2 años, que trabajé en eso en American Airlines, muy bueno y todo, pero igual las alas me las cortaron. Yo decía, yo quiero ganar un poquito más. Y entonces yo Claro. llegué a Estados Unidos pidiendo un aumento, así, ¿no? Como joven, eso sí soy, siempre fui muy tímida, Sí. pero a partir de cierta edad, yo creo que a mis 17, 18 años comencé a soltarme. Y yo pedí mi aumento y me dijeron así como, no, si tú vives en casa de tu mamá y tu papá y tienes todo, está bien, ¿qué para qué? Y yo, y Pero, claro, venía de pero sabes Estados que Unidos donde, tomaste la iniciativa, sabes que eso es muy importante. Yo eso es un consejo que le doy a las personas que nos puedan estar viendo. Si ustedes saben que ustedes pueden aportar para una empresa o tienen ideas que son innovadoras, siéntanse bien en decir, mira, yo quiero negociar mi sueldo, yo quiero ver qué se puede hacer. ¿Qué me proponen ustedes? ¿Hay algo que podamos trabajar? Después de que uno le ha demostrado a las empresas cómo uno trabaja, hay que darse el valor a uno de profesional. Eso sí, es muy sí, importante. sí, 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 y bueno, imagínate, en ese edificio, entonces empezó también eso, que si va la luz y el calor, el uniforme con corbata y así asándonos y Pero vendiendo, era y wow, precioso. El uniforme era muy elegante, muy bellísimo, a mí me elegante. encantaba, me Sí, encantaba. a mí también. Decidí, Dime. decidí renunciar y ahí empieza mi inquietud de emigrar y me fui a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? ¿Eso fue antes o después de la parte de lo de modelaje? Para no estarnos Después, saltando. ay, Porque nos sí, falta, nos estamos mira, nos estamos adelantando. adelantando mucho. Porque Ay, yo sí, me es vestí de verdad. gala, yo me vestí de gala hoy y yo coloqué un montón de coronitas que me quedan todavía de los Ay, concursos. ya, yo no tengo corona. Es verdad, yo creo que tenía 18 años y todo vino por el hermano de una vecina. Sí. Yo vivía en Prevo y él era peluquero y él me introdujo a la chica 2001. Y fíjate tú que yo a él, a ese muchacho, yo ya le había hablado de ti, yo le había hablado de ti y de otras dos chicas. Sí, sí, Y porque tú estabas también allí, tú yo estuviste estaba siempre con metida mis padres hace tiempo, yo había en estudiado la elección. publicidad, había Sí, estado trabajando pues tenía una agencia en Venezuela, trabajaba en publicidad, había tenido esa gran sí, oportunidad de hacer eso. Y entonces yo le había contado, le había comentado a él, le había comentado a dos chicas más. Y bueno, por supuesto que eso no me lo iba a perder yo y yo estuve en la elección. Pero cuéntame porque cómo fue. fue ahí donde nos conocimos nosotras. No, nosotras ya nos conocíamos. No, sí, pero fue de ese instituto donde estudiamos juntas, De, juntas, en el ya, mismo, a lo mejor puede ser, creo. puede ser. No Y ahí estoy empezó el fíjate, contacto. bien interesante, tenemos que empezar a averiguar porque ya tenemos Yo tantos creo que años de amistad. sí, Yo yo creo creo que que sí sí. también. Sí, sí, yo creo que sí. Y esa experiencia de chica 2001 Aragua, atención, Aragua, era Aragua y era primero por los principales estados, Aragua Carabobo, es un Aragua, Distrito estado Federal. de Venezuela. Aragua Sí, es un estado de Venezuela y lo que se hace sí, en los certámenes de belleza es que se tienen a todos los estados y después se escoge a una persona que sea la que va a ser la representante de cada estado y posteriormente esas personas participan en un certamen general donde se va a sí. escoger una ganadora y finalistas. Sí, y nada, yo lo hice muy, ay, qué bueno, así, Una buena agradable. experiencia. Recuerdo, el Chica 2001 tenía ese nombre porque era patrocinado por un diario de ese nombre, Sí, un 2001, periódico. y Sí, ese diario o periódico también transmitía el certamen en vivo por Radio Caracas Televisión, Radio un Caracas canal Televisión, muy que querido en ni te Venezuela. imaginas, he encontrado la carta de invitación a la Ah, entrada a Radio Caracas en la campiña y me he puesto triste porque ah, también había
nunca llegué a ser actriz ni nada de eso, pero ese era mi sueño también, así, Sí, muy dentro de mí. Siempre creí que iba a ser actriz, sí. y que no exista, y que el edificio ya no existe, lo Oh, derrumbaron no hace, puede ser que ya, ay Dios mío, mira, han sí, habido tantos cambios, pero sabes que una ay, cosa bonita es eso, los recuerdos quedan, el sí, conocimiento y el aprendizaje queda. Y yo sí, siempre he repetido y he repetido en muchos de los programas que la mamá, abuelita de mi mamá, que sería mi bisabuela, le decía que el saber no ocupa lugar. Todo ese aprendizaje un nosotros saber no lo ocupa lugar. llevamos con nosotros a donde quiera que vayamos. Y en tu Sí, caso han sido herramientas que tú has sí. llevado y eso no ocupa lugar. Eso no No, ocupa lugar. no, fue muy, Sí, fueron creo como 3 meses en viajar para el estado de Aragua, porque yo venía de Valencia, sí. me adoptaron, pero me Eso, encanta eso Aragua. también, para las personas que no saben de la parte interna de los organizadores de certámenes de belleza, eso es muy común. La persona Sí, puede estar, si es del país, pues ella puede representar claro, cualquier estado, porque no todos los años se puede conseguir a la representante específica de un estado del otro, o a lo mejor es una persona que se ha mudado recientemente a vivir en ese estado y ha tenido la oportunidad de, pues, sí, participar en ese certamen. sí. No, yo lo hice con mucho cariño y me divertí mucho, conocí chicas lindas, cuentos también A ver, comiquísimos. cuéntame, cuéntame alguna Una anécdota, algo que se participaba, pueda contar. una chica participaba a escondidas del papá. Y yo le decía, ¿cómo es posible si vamos a salir en la televisión? Ay, qué recuerdo, sí, nos reíamos, pero bueno, las filmaciones, ay, bueno, es que a mí me pasó también de todo. Yo no sabía, no era tanto así que yo tenía muchos vellos en las piernas, pero tenía la filmación de la presentación mía y él dice los chicos del equipo de filmación, mañana, bueno, Anabel y dos más, dos chicas más o tres más, perfecto, y me ha dado por afeitarme las piernas y tú sabes, ¿no? Como todo Sí, linda la belleza, sí, sí, es un me ha certamen. dado, me ha dado una alergia. Oh, no. Mira, eso era así, todo Dios. inflamado, las piernas, y yo amanecí al día siguiente y yo, ¡oh, Dios! Y entonces el chico me va Ay, a buscar temprano en la mañana y íbamos a filmar en el aeropuerto militar de Aragua. sí, sí. Y yo mal, y bueno, Anabel, te dejamos de última. Bueno, y así fue, y entre tanto nos divertimos Son mucho muchas y anécdotas y de las compañeras. muchísimas, Yo sí muchísimas. recuerdo que el día del certamen en sí, me recuerdo con Ajá, una chica que me habían contado que había estado como que en mucha dieta y estaba mareada. bueno, yo Recuerdo te digo cómo fue. sinceramente, yo no era para nada, yo no era gorda, yo No, no. pesaba 60 kilos, pero tenía que rebajar. Y yo siempre, mi cuerpo, digamos, yo era delgada, pero aún delgada con cuerpo. O sea, Sí, yo hacía sí. mucho ejercicio y mis piernas formadas, y tenía que rebajar. Que hasta de hecho un comentario que, bueno, si es posible operar costillas, dos, Ay, así Dios de mío. verdad. Y yo creía que yo estaba en un sueño de una pesadilla, yo, ¿qué es esto? Pero eh, ese certamen también era como el paso, ¿no? Porque mi Venezuela sí es la belleza, exactamente una belleza, tu la nariz, todo tiene que ser, y yo no me veía así como perfecta, después tengo hasta un diente que está ¿Sabes chorecho, qué? Mira, pero era para el modelaje, era para ser actriz, exacto, en la eh, imperfección está la belleza. Yo pienso que hay cositas sí, que uno siempre, yo recuerdo que lo primero que hizo Mel Sousa cuando él me vio fue así, deja que voy a mostrarte. Él me ve y, ay, no, contento con todo, que qué bien, no sé qué, y él agarra y para la cámara, me dice, ay, déjame ver para la cámara, así. Y me agarra a ver así, a ver si me hacía la nariz respingada. Estaba pensando ya a ver si hacía eso. ya la nariz. Y yo conocí muchas personas, han aprendido mucho, unas mujeres hermosísimas, preparadísimas, pero también conocí a varias con las que yo desfilaba en Caracas que tenían senos capsulados porque les hacían las operaciones rápidas. Ellas, cuando se capsula un seno, se pega de la prótesis ya sea de silicona o de la solución salina, se le pega a la Ujú, piel y se tiene que masajear la zona porque tiene que despegarse. ujú, Los dolores son tremendos. Recuerdo que a una de las chicas que tenía ya ese problema tenía como dos cirugías nasales y no podía respirar
todos los días con Ajá. gotas. Entonces, todos tenemos que tener como que una medida y saber hasta dónde queremos ir. Y como tú dices, si tú lo usas como una plataforma y es algo que en futuro va a Sí, ser para un bonito trabajo, de verdad, no hay nada peor que a las personas cuando las cortan como si fueran galletitas iguales, como que el sellito y son sí, todas idénticas. sí. Y yo veo que tú No, siempre tuviste una imagen muy bonita, muy única, y eso sí, es lo que sí, se me debe encanta, me da tanta risa porque esos peinados antes, a veces espampanantes así, todos buscar. paradotes, mis hijos se ríen, mamá. Lo que llaman el big hair. Ay, sí, y mira, me acuerdo que el día de la elección yo no tenía todavía vestido de gala. Y entonces por Caracas buscando el vestido de gala y mira, ay, y yo no comía, solo sopita, agüita y galleta de soda, una o dos, y eso era todo. Yo no te quiero Oh, decir, no, yo no, no fui anoréxica, no lo no, fui, no. pero estaba de verdad llegué a pesar 56 kilos. Sí. Y mi mamá estaba muy asustada, ¿qué es esto? Esto es muy flaca. Bueno, y ese día conseguí un vestido y me quedaba todo, estaba delgada y me quedaba apretado, pero era bello, así verde, ese Yo verde recuerdo, lindo, así precioso. Y bueno, tuve suerte. ¿Sabes qué hice de loca? ay, Me he ay, ay. comido un banana split al mediodía porque estaba muy débil. Yo sentía en el autobús cuando íbamos hacia hacia el RCTV, estoy Sí. mareada. Comí mi banana split, eso me cayó como una bomba. Ay, Dios mío. Pero, mana, después de todo me contenté de haberlo hecho porque hubo un momento en el momento de la elección que estaba el chamo Gabriel, Ay, el el cantante que cantante, actor, cantaba, ¿verdad? yo cantando con él, como que si yo tuviera un show y era un certamen. Qué risa. Y la cámara, mira, me acuerdo que el productor era Hugo Carregal. ¿Te acuerdas? De Sí, Hugo claro que Carregal. sí, por Mueve supuesto. la cámara al otro lado. Yo escuchaba los gritos y decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Una compañera se había desmayado. Ah, wow. Lindísima ella. De hecho, me acuerdo esa noche nos fuimos a celebrar, quedé de tercera finalista, perdón, de segunda finalista. Entonces quiere decir, ganó la chica para Aragua, que sí era una chica de Aragua, y la primera y yo. Entonces eso quería decir que yo iba a representar creo que era el estado Trujillo, creo, Fíjate, no lo recuerdo. fíjate. Lo que sucede es que, bueno, nos fuimos a celebrar, ¿verdad? La noche. Yo estaba sorprendido, quedé finalista. Me encantó y me encantó esa fase, era linda, me Y encantaba. fue una bella etapa, lo hiciste muy bien. Yo estaba ahí y recuerdo a Tú la chica estabas, que se desmayaba. Recuerdo a sí, Hugo Carregal se que balanceaba. mandó exactamente a las cámaras al otro lado para que hicieran unas tomas y él con su brazo agarró a la chica por la cintura y caminó en Sí, retroceso y se la llevó a camerino. sí, sí, Esas sí. son cosas que tenemos todos que tomar en cuenta. O sea, que ningún trabajo lo ponga a uno en esa situación de que No, vas a estar en un punto que te vas a enfermar. Eso es muy sí. importante para las muchachas que están comenzando con certámenes de belleza o las que están en el mundo de la moda. Hay que También tengan mucho asesorarse bien, cuidado. Exactamente. alimentarse sanamente bien. Y bueno, nada, decidí, ya yo me había desmayado, íbamos a hacer filmaciones en la isla de Margarita de nuevo y me desmayé que estábamos midiendo ropa y mi mamá siempre estuvo conmigo y mi papá, Sí, sí, era como la protegida, pero me gustaba estar con ellos y claro. decidí no seguir, que de hecho ya, bueno, el que organizador no estaba muy contento con esa decisión, pero me metí un poquito, no amenazando, pero sí diciendo que no era posible hacerlo, que no debe sonar así, pero me salí y no seguí. Y ahí fue donde entra el contacto de nuevo, seguimos siempre en contacto, en hacer modelaje, pasarela. No Exactamente. muchas, pero me encantó hacerlo. Qué lindo. Sí, Y recuerdo que una era un instituto de diseño que había llegado a la ciudad y era nuevo, estaban sí, buscando modelos, yo los había muy contactado bonito. y entonces, pues
logré reunir un grupo de chicas y estaba Anabel. Muy bonito desfile. Y Bueno, pues, una cosa y por la mucho que yo talento. luchaba, sí, mucho talento. Y una cosa por la que yo luchaba siempre, al igual que les recomiendo a ustedes, las chicas que puedan estar viendo este programa, que yo luchaba porque a las personas se les pagara, que se les pagara, porque Sí, si en alguna ocasión a lo mejor había un diseñador que era un diseñador que estaba comenzando, bueno, que hicieran un acuerdo, que a lo mejor un intercambio, algo que estuvieran de acuerdo a ambas partes, pero no solamente porque se van a promocionar. La vida de una modelo de pasarela es realmente una vida bastante corta. Cuando, después de, si llegan en pasarela a los 25 años, ya eso es considerada ya senior o una modelo pues ya mayor y sí, no son muchas las que pasan de esa edad, que sí las hay, claro que sí, y más en esta época, porque con el esfuerzo de todo el mundo, con las actividades que se hacen, entonces se han podido cambiar los estereotipos de las modelos, que eso es una cosa sí, muy, muy buena. sí. Pero bueno, digamos en esa época y en la ciudad donde nos encontrábamos en ese entonces, pues era un poquito más difícil. Yo me esmeraba, yo a todas las tienen que pagar porque Sí, ellas, ninguna persona tiene por qué trabajar de gratis. Y sí, es verdad. sí hiciste eso también, muy lindo, y tienes muchos recortes bellos de prensa y tienes fotografías muy, muy lindas también. Sí. Esas fotografías, bueno, las estaremos compartiendo con todas las personas que están viendo el programa Ujú. y bueno, para que sea del disfrute de ellos. Ya, mira, hemos llegado ya casi al final de este programa y todavía nos falta tu Uh, llegada a Holanda. Así que yo lo que voy sí. a hacer es que te voy a invitar de nuevo a De Plástico No Somos para que por favor nos puedas contar los detalles y el por qué y cómo que Sí, de Venezuela ahora estás en Holanda y de todas sí. estas profesiones. Entonces ahora te dedicas a ser técnica de exactamente, mira, de uñas, que es una belleza. Anabel, muchísimas gracias de verdad por estar Gracias a ti, hoy. Raquel, Espero un que millón. esa invitación sea aceptada. Claro, Y por para supuesto. ustedes, gracias. Y para ustedes, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden siempre que de plástico no somos. Hasta luego. Bye.